Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo un tutorial de la carga en el aplicativo en la página de AFIP del régimen de información de participaciones societarias y rentas pasivas. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava hemos recopilado las consultas profesionales respecto sobre dudas en la carga del aplicativo, cuestiones que generan algunas controversias y hemos decidido preparar este tutorial para poder tener un eje central de todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder cumplimentar con este régimen informativo. Para ser ordenados y esquemáticos, vamos a establecer las ideas fuerzas en que se van a basar esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar de las cuestiones de cómo se carga, que es el eje central de la charla y del encuentro. Todo esto lo vamos a basar en un caso práctico que se llama Amalfi SRL. Vamos a hablar de las consultas frecuentes y después, en último punto, vamos a hablar de las cuestiones referidas a la nota que se le ha elevado a la Administración Federal de Ingresos Públicos por cuestiones que terminan siendo grises, hay cuestiones que terminan siendo sin resolución aparente y por el funcionamiento del aplicativo en general. Todo este régimen informativo se basa en el relevamiento que nosotros hagamos de los datos, la información que tengamos que recopilar del ente o de los entes a la hora de presentar el régimen informativo. Por tal motivo, armamos un caso práctico. Obviamente quiero comentarles las limitaciones que tenemos en este caso práctico, que son cuestiones de que no pudimos encontrar todo el espectro de situaciones que se pueden que podemos presentar. Tratamos de ser concretos y tener un marco generalizado como para que ustedes se puedan basar en este caso, como para tener el despliegue de todo lo que tendríamos que cargar en el régimen informativo. Como consejo, como sugerencia, porque ha llegado y se ha comentado, le recomendamos que armen previamente a la carga de la declaración jurada el relevamiento de los datos, porque a diferencia de otros años, donde lo hacíamos en el SIAP y no nos corría el tiempo de la sesión de la FIP. En este caso, si nosotros tardamos mucho en visualizar información en documentación y volver a la carga de la página, nos podemos encontrar con que se nos cerró la sesión y en algunos casos, si no guardamos, ahora lo vamos a ver más adelante, si no confirmamos la información, nos vamos a encontrar con que se ha borrado. Así que, o no se ha guardado. Entonces, en este caso, en primer lugar, como sugerencia primordial, a diferencia de otras veces, tal vez antes o ustedes armaban información de relevamiento y la cargaban, pero en el caso de que no lo hayan hecho y lo hacían antes con la documentación en el momento, momentáneamente, mientras cargaban en el aplicativo que no requería de conexión a Internet, la diferencia primordial es que si tardamos mucho en la carga de la página, nos vamos a encontrar con cuestiones o nos demoren en la carga de la declaración jurada o tengamos pérdida de información por la demora entre la documentación, entre pasar la documentación al aplicativo. Para arrancar y ser ordenados en base al esquema que habíamos planteado, lo primero que vamos a tener que realizar es el alta del servicio. Si en el caso de que no aparezca por default, vamos a tener que
ir a Administración de Relaciones y dar el alta correspondiente del régimen de información de participaciones societarias y rentas pasivas, que es el servicio de AFIP con el cual vamos a trabajar y vamos a desarrollar todo el encuentro del día de hoy. En segundo lugar, una vez que entramos, una vez que ingresamos al servicio de AFIP, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ojo con esto, vamos a tener que seleccionar el representado, que obviamente acá vamos a abrir el despliegue de lo que nos aparece, porque a priori, en primer lugar, lo que me hace declarar es con el, por ejemplo, representante de la organización, que muchas veces no tiene que presentar ninguna declaración jurada. Entonces, ojo con esto, porque en el caso de que tengan que hacer, por ejemplo, ahora vamos a hacer una declaración jurada de Amalfi SRL, vamos a tener que seleccionar el representado y obviamente en el despliegue, ahora vamos a ver, se va a aparecer la sociedad y obviamente el representado, que es la persona por la cual se ingresa a la organización. Acá seleccionamos representado y tenemos el despliegue. En este caso la gerente es Verónica Agüero y la sociedad, la organización es Amalfi SRL. En segundo lugar, obviamente seleccionamos Amalfi SRL y como paso posterior, como ustedes podrán visualizar, tenemos que seleccionar el periodo fiscal. En este caso el periodo fiscal que vamos a llevar adelante es el periodo fiscal 2019, que es el que nos compete completar y presentar para cumplimentar con los plazos estipulados por la FIP. Una vez que creamos la declaración jurada, les quiero comentar lo siguiente. En el esquema que nos vamos a mover y nos vamos a desarrollar durante toda la declaración jurada es en los 6 títulos que estamos viendo. Tenemos autoridades, que vamos a tener que llenar la información, titulares, carátula de balance, rentas pasivas en el exterior, ley de sociedades si hay controladas, controlantes o vinculadas o empresas vinculadas, y como último paso vamos a realizar la generación de la presentación. En este esquema actual, teniendo en cuenta los pasos que les fui mencionando, vamos a ir desplegando la declaración jurada para ver los pasos a completar, los pasos a seguir para poder tener una declaración jurada y completa y exitosa. Una cuestión que es menester aclarar es que en este caso, por ejemplo, de todos estos ítems, en el caso de que no cumplimente o que no requiera el de la ley de sociedades de la 19.550, que es el anteúltimo que les había mencionado, no va a hacer falta ingresar a ese casillero si no corresponde, pero sí, que esto no es un dato menor, en el de rentas pasivas del exterior, por lo menos para seleccionar si corresponde o no corresponde. En el caso de que no haya ingresado y no haya seleccionado ninguna de las opciones por sí o por no, no me va a dejar presentar la declaración jurada. Así que esto es un dato, igual después más adelante lo vamos a evacuar, lo vamos a volver a repetir, pero ya se los adelanto como para que sepan que de todos estos ítems, en el caso de, hay una sola excepción que no haría falta completar o tenerlo en cuenta en el caso de que no corresponda. Yendo ya al área de autoridades, que es el primer ítem del que vamos a hablar, nos encontramos, bueno, con la información a cumplimentar se basan en los datos y la información de quit, nombre y apellido, y obviamente la dirección me lo va a traer por default. Y una cuestión importante que voy a tener que completar aquí en este caso es la fecha de inicio del mandato. Ojo con esto porque hemos visto en distintos foros y distintas consultas que creían que por default traía el 2019 y puede ser que a veces uno tiene que ingresar al calendario y mover con las flechas y con los distintos indicadores que tiene para poner el mandato desde donde inició de la fecha real. Ojo con esto porque actualmente está funcionando y está operativa la parte del calendario. Acá tenemos un pantallazo, le damos un pantallazo, un marco general
de qué pasa si la autoridad es no residente, eh, me va a pedir más información. eh, Se lo dejamos acá para que lo puedan visualizar. Eh, Tenemos opciones de completar residente y no residente. En este caso, para el caso práctico puntual, Verónica, que es la autoridad, es residente, pero en el caso de que no sea residente, voy a tener que tener en cuenta aparte toda esta información que se va a volcar dentro de la misma solapa. Otra cuestión importante y- y es menester también destacar, es que otra de las opciones por las cuales me vas a dar la opción de sí o no, aparte de residencia, es si el sujeto se encuentra en la condición de ser beneficiario final de la entidad informante. Ojo con esta opción, en el caso de completar, en este caso vamos a poner que no, para el caso concreto, pero en el caso de que sea así, nos va a desplegar tres opciones que vamos a tener que seleccionar, bueno, se visualizan aquí donde, por ejemplo, dice posee el capital o derechos a voto, ejerce por cualquier otro medio el control directo o ejerce por cualquier otro medio el control indirecto. Lo voy a tener que tener en cuenta y lo voy a tener que analizar con cada caso particular eh, de cada declaración jurada informativa. Como segunda opción, nos vamos a centrar en lo que es la carga de los titulares. Acá, a modo de ejemplo, tenemos bueno, la carga de uno de los socios, que es Tevini Augusto, y vamos a completar con el quit. Y obviamente tenemos la opción de fijar si es residente, si tiene control, si es un condominio. Eh, pero en principio, para este caso, lo que estuvimos evaluando es el siguiente escenario. Es residente, no tiene control y ahí se carga lo que corresponde a la cantidad de cuotas, cantidad de participación, valor de unitario al 31 de diciembre del 2019, en este caso, que es la declaración jurada informativa que vamos a realizar. eh, y con esto estaríamos completando lo que es la parte de titulares. No se olviden acá, un dato muy importante a tener en cuenta es confirmar toda la información, porque como les dije, si, por ejemplo, ustedes están visualizando esta información en el estatuto, están viendo el estatuto, tratando de completar tratando de visualizar todos los datos que ustedes necesitan, por ejemplo, para volcar acá, y eh, demoran demasiado tiempo, corren el riesgo de que se les expire la sesión y obviamente si no confirmaron la información, que obviamente deja confirmar la información siempre y cuando complete todo o avance con todos los requerimientos que me pida completar, se van a encontrar con que no se ha guardado la última carga. En el caso también de que alguno de los titulares sea no residente, idem la información a completar de autoridades. O sea, en este caso la información es espejo, en el caso de puede ser una autoridad que no sea residente o un mismo titular de alguna participación que no sea residente. Por otro lado, una de las opciones también a completar por parte de los titulares es si tiene control, control indirecto, control conjunto. Esto también lo van a tener que tener en cuenta a la hora de evaluar la participación y la relación con la participación que tengan respecto del capital de la sociedad y de la toma de decisiones en general. Una vez que cargamos toda la información y obviamente posicionamos en confirmar, nos va a visualizar la carga en este caso, bueno, son dos titulares y de Amalfi SRL y eh, nos vamos a encontrar con que se cargaron y se visualizan ahí como lo estamos viendo en el ejemplo. Una cuestión a tener en cuenta que a veces surge cuando uno está cargando y en el apuro o en la cantidad de declaraciones juradas que uno tiene que cerrar con tan poco tiempo a veces, tengan presente que pueden modificar los datos. Acá hay dos opciones, que es una especie de tachito de basura y un lápiz como para poder modificar o borrar todos los datos que sean necesarios. Así que en este caso la declaración jurada
es bastante inductiva en cuanto a los símbolos o en la forma de completar la información, pero ténganlo en cuenta por si a veces uno está cargando en la marcha y no llega a visualizar y dice, bueno, uy, no lo puedo borrar o no lo puedo modificar. Con estos dos ítems lo podemos modificar tranquilamente. Otra cuestión importante, ya pasando a otro de los ítems, es la carátula del balance. Obviamente voy a tener que completar con la información social de la organización. Voy a tener que colocar el patrimonio al 31 del 12 y el patrimonio neto al cierre del ejercicio, que puede coincidir o no, dependiendo si la empresa eh, tiene la sintonía con el año calendario o, eh, como es permitido absolutamente, puede tener un cierre diferente al año calendario. Por eso está esta salvedad y esta diferencia, como estaba plasmado en el antiguo aplicativo del SIAP. Por otro lado, una cuestión a tener en cuenta, eh, en el caso, obviamente, como les enunciaba, que el patrimonio neto al 31 de diciembre sea diferente o tenga alguna cuestión eh, que genere una diferencia o una circunstancia diferente al patrimonio neto del cierre, obviamente el aplicativo me va a arrojar esta diferencia de ajuste que puede ser positivo, que en este caso, bueno, es positivo, o puede ser, o si no hay diferencia, si por ejemplo en este caso fuese 1200 y 1200 directamente, como en el caso anterior que les mostraba, no me va, el aplicativo no me va a arrojar ninguna diferencia. La otra opción que me aparece, como les decía acá, es imprescindible que analicen esta cuestión. En este caso, Amalfi SRL no está bajo la órbita de rentas pasivas establecidas en la ley 27.260 del artículo 90, eh, entonces no corresponde. Sí, en el caso de que no corresponda, voy a tener que ingresar y poner no corresponde. Eh, Esto para que lo sepan, porque en el caso de no completarlo, eh, no voy a poder avanzar con la presentación final. Y en el caso de que sí corresponda, acá trajimos un despliegue de las cuestiones que me arroja el aplicativo, me hace agregar las participaciones que yo tenga en el exterior, en el caso de que diga que sí, me hace, me hace completar con la denominación de las entidades, quiénes son los titulares, toda información. Obviamente, nosotros lo que estamos haciendo acá es recopilar tal vez cuestiones del aplicativo que hoy en día está, está operativo, está funcionando, pero a veces uno no, por cuestiones de que se cierra la sesión o algo, o le arroja algún error, que ahora vamos a hablar de esas cuestiones, no puede volver a acceder a la declaración jurada y no puede volver a tener acceso de qué información se necesita para poder eh, completar todos los campos y lo que requiere eh, el régimen. En este caso voy a tener que también tildar, en el caso de corresponder, eh, qué vinculación hay con la entidad del exterior, obviamente. Eh, Vuelvo a repetir, todo esto se da en el caso de que exista la figura de rentas pasivas en el exterior. En el caso de que no, no se va a desplegar esta opción. Por otro lado, una vez que me pide que detalle el, el- el- el tipo de vinculación, me pide también que seleccione dentro del espectro que me pone el régimen qué tipo de rentas obtuvo durante el año calendario, como para poder seleccionar y tener en cuenta qué corresponde. Y obviamente al final me va a hacer completar con el porcentaje de participación y el porcentaje de rentas pasivas versus la relación de ingresos brutos del año calendario. Una vez que completo toda esta información, obviamente lo doy confirmar y avanzo en el régimen. Cuando realicé toda la carga, lo que voy a tener que, obviamente, controlar y validar es
que haya cargado bien toda la información y el sistema va a hacer una convalidación de datos. Por ejemplo, si me equivoqué en la suma de los porcentajes de participación de los socios, el sistema no me va a dejar presentar. Esto les quiero aclarar algo, la verdad es que el sistema te indica específicamente dónde está el error, no es una cuestión de que uno tiene que abrir y volver a controlar todo, sino que específicamente te direcciona las partes que no corresponden, así que esto es una cuestión positiva dentro del aplicativo. Y en este caso, por ejemplo, yo la presentación de Amalfi SRL no tuvo ningún error, la convalidación de datos fue exitosa, por ende me da la opción de hacer la presentación. Una vez que hago la presentación, bueno, me va a arrojar el formulario 657, me va a detallar obviamente el código de presentación, la fecha, etcétera. No deja de tener la estructura de un formulario de cualquier otro tipo de régimen o declaración determinativa de impuestos. El único tema acá, y es importante y también es importante destacarlo, es eh, que el sistema no arroja la vista previa de la carga. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener que hacerlo muy a conciencia, voy a tener que cargar todo con conciencia de no tener ningún error, porque no me arroja un detalle previo de todo lo que cargué en la declaración jurada como para poder hacer un control visual, sino que obviamente en cada solapa que se va completando dentro del formulario voy a tener que hacerlo a conciencia y controlarlo en el caso de que sea necesario para cuando haga la presentación obviamente no requiera mayor apertura del detalle de lo que estoy presentando. Con esto cerramos lo que es la presentación desde el inicio hasta el fin del régimen informativo de participaciones societarias y rentas pasivas. Es importante dejar este mensaje que si bien a veces el aplicativo no está teniendo distintos errores, que en eso les recomendamos que generen en la mesa de AFIP, tanto por consulta o por reclamo, en este caso sería reclamo si no funciona, que les hagan un print de pantalla y obviamente lo eleven al reclamo, porque hemos tenido casos donde hay empresas que pueden estar ingresando y otras empresas están arrojando un error. Y es importante que ustedes alimenten de esos errores al fisco para que el fisco pueda testear o controlar asiduamente dónde no está funcionando el aplicativo. Consultas frecuentes. Bueno, en este caso la consulta era, no se puede cargar a mano la fecha de inicio de mandato de las autoridades, el sistema trae un calendario donde solamente se puede elegir un día del mes de diciembre de 2019. Bueno, en este caso respondemos, lo dije al principio, lo evacué al principio, eh, puede ser que a veces porque se tilda la página o uno no llega a visualizar, tiene que correr las flechitas, la opción como para ir a la fecha del mandato que corresponde. Igual está al principio de la charla, por si quieren ir retroceder, no hay ningún problema. Vamos con la próxima pregunta. Una sociedad de hecho completó los rubros autoridades titulares y carátula de balance. Al generar la presentación, el sistema informa incompleto en el rubro rentas pasivas en el exterior y no permite continuar. La sociedad no posee rentas pasivas en el exterior. En este caso, como les repetía, es importante que seleccionen por sí o por no, y en el caso de que no corresponda por no, ya que no les va a dejar presentar eh, eh, el régimen de participaciones societarias si no completo alguna de las dos opciones que me genera. No es el caso, como les expliqué, en el caso de que tenga una empresa controlada, vinculante, en base a la ley 19.550, que es el anteúltimo ítem, que en ese caso no va a ser necesario. Si no corresponde, no tengo que ejercer ninguna opción. Pero en el caso de rentas pasivas, en el caso de que no corresponda, lo tengo que dejar correctamente seleccionado. Otra cuestión, me da error al ingresar el patrimonio de la empresa, o sea, el patrimonio neto de la empresa, dado que el mismo es negativo, el sistema responde que tiene que ser mayor a cero. Bueno, en este caso, algo que estaba subsanado en el anterior aplicativo, por ahora lo que estamos haciendo de sugerencia es que se ponga cero, ya que
en principio, por lo que estuvimos relevando, no se podría poner un patrimonio neto negativo. Error que reapareció nuevamente cuando en el anterior aplicativo estaba subsanado. Cuestiones a tener en cuenta fundamentales antes de cerrar el encuentro. Eh, es muy importante, como les dije, como remarqué al principio, seleccionar el contribuyente que corresponda, porque por default el sistema me trae al apoderado o el representante, y es importante que haga la opción de seleccionar, en este caso, por ejemplo, a Malfi SRL, como para poder hacer el régimen de la SRL. Otra cuestión fundamental a tener en cuenta, eh, a veces es una cuestión lógica, pero lo queremos aclarar porque lo hemos visto y hemos encontrado esos errores y nos han consultado, es respecto de el control que tienen que hacer de la carga del contribuyente con la información del contribuyente. El sistema acá no me valida, eh, no me valida que la información que cargue sea la correcta de la organización, me valida que la información cierre respecto de lo que yo estoy cargando. Quiero ser claro con este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo dos clientes, Amalfi SRL y Capri SRL. Bueno, me puede pasar que cargo la información de Amalfi en Capri. Bueno, el sistema, en el caso de que la información que cargue sea correcta de Capri SRL, me lo va a convalidar y lo voy a poder presentar. Ojo con esto, eh, porque es importante no solo armar la información, sino a veces uno por error puede entrar con otro contribuyente y el sistema no te ofrece ningún control ni ningún freno respecto de la carga de la información. Si esa información está correcta, por más que sea de otra entidad, lo voy a poder presentar y lo voy a poder validar, y con la complicación que les estaba explicando, que no me aparece una validación de todo lo que cargué en la declaración jurada, me aparece una validación cerrada, no me trae la información que cargué. Entonces es mucho más difícil y acá sí hay que tener un poco más de control en no cargar una sociedad en otra sociedad. Por otro lado, respecto de las solicitudes que el Consejo de Ciencias Económicas de Capital ha efectuado a la FIP, son algunas cuestiones como errores de los decimales, que ya se ha elevado una nota eh, para poder subsanarlo. Como les comentaba, el permitir la carga del patrimonio neto negativo, que en el aplicativo anterior correspondía, mientras que en este aplicativo que estamos viendo a priori no se podría, no nos deja avanzar, tiene que ir cero. Eh, eh, Hay una cuestión, también errores que se han generado y se han encontrado en cuanto al- al- a la muestra en respecto de las rentas pasivas. Eso también se ha elevado como nota. Admitir en este caso la carga de titulares, autoridades y beneficiarios finales residentes del exterior sin quit, QUIL o CDI cuando no están obligados a tramitar su inscripción en el país. O sea, tener esta flexibilidad entendiendo eh, una situación lógica y concreta. Otra cuestión también importante es habilitar la importación de datos. Yo en este caso lo que hemos realizado fue un caso de dos socios y una autoridad, pero en el caso de que sean 100 socios, eh, tal vez de una sociedad anónima, no tendríamos limitantes respecto de la carga en la importación. En ese caso también se ha elevado una nota para poder generar un sistema de importación. Obviamente que esto esté acompañado de un registro de importación en el caso de que se tenga que formular algún TXT como para poder importarlo al sistema. Y por otro lado, la cuestión fundamental y la que creemos que también es importante, por eso estamos realizando este paso a paso, es que el mismo organismo realice una guía paso a paso como para poder visualizar para todos los contribuyentes y todos los profesionales en ciencias económicas que nos toca estar en un rol de asesores o tal vez trabajando en relación de dependencia en una empresa, que se elabore una guía paso a paso como para tener un poco más de claridad
en todas estas situaciones. No obstante eso, desde el Consejo hemos decidido realizar este tutorial para poder subsanar esta cuestión y que todos los profesionales en cierta cuestión se sientan acompañados en el detalle y en el paso a paso de cómo avanzar con este cambio de paradigma del SIAP a la página de AFIP. Esto ha sido todo. Les agradezco por su tiempo, por su respeto. Mi nombre es Augusto Tevini y esto ha sido todo. Saludos.